Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarnos. Especiales de Cristiandad. Bien amigos, continuamos aquí en Radio Cristiandad con los especiales del 2015 con el padre Juan Carlos Seriani. Estamos hablando de la teología y de la historia y el tema que habíamos tocado antes de la pausa era la escala de los valores civilizadores según Santo Tomás, que después de todo el análisis que hace llega a la conclusión de que la regla de todas las actividades del hombre es la orientación hacia la ocupación más elevada, es decir, la contemplación de la primera verdad. Entonces continúa el padre Membiel en este libro de la Menea Maritain diciéndonos: la vida total del hombre ha de descansar como en primera y fundamental verdad, verdad no puramente teórica sino práctica para ser vivida, en Dios, poseído en la divina contemplación. Hacia allí deben ordenarse totalmente todas las actividades, sean económicas, políticas, culturales o artísticas. Ve, ahí está la escala más o menos bien, como habíamos dicho ayer. Abajo lo económico, lo político, lo cultural, lo artístico. Faltaría lo filosófico, lo teológico, obviamente. Claro. Dios es la meta necesaria del hombre, la norma suprema y única que regula todas las acciones de su vida. Y advierta al lector que estamos hablando en una consideración puramente natural, esto es, atendiendo únicamente a los constitutivos naturales del hombre que le corresponden en virtud de las exigencias de su pura naturaleza. Esta contemplación de Dios a la que nos estamos refiriendo no es la visión intuitiva de los bienaventurados que gozan actualmente en el cielo, pero es una verdadera contemplación, posesión y fruición de Dios. A lo cual el hombre puede llegar con su razón natural. Sí. El conocimiento de Dios como creador, como principio y fin, justo juez, remunerador y castigador, ¿cierto? Con penas de los que no cumplan con el orden natural y demás. El hombre con su pura razón puede llegar a eso. Que pueda mantenerse mucho tiempo o poco tiempo es otra cuestión, no se puede mantener mucho tiempo en eso, necesita de la gracia, dada la actual situación del hombre después del pecado original. Sí. Pero, de todos modos, puede llegar, y bien, a ese primer principio, a ese creador y juez, hay que contemplarlo, hay que adorarlo. Si esto además es explicitado con la verdadera doctrina y es ayudado con la infusión de la gracia y de las virtudes infusas y demás, bueno, por supuesto, ya estamos, pero dice, advierta al lector que esto es en el orden natural. Y la filosofía pagana se iba acercando hacia ese conocimiento casi perfecto en el orden natural de el creador, como usted dice, remunerador, juez y demás, a tal punto que Santo Tomás utiliza en su suma teológica mucho de la filosofía pagana para decir, acá está como una especie de raíz, y esto es lo que se concluye ya con el auxilio de la revelación y la gracia. Adviértase también que rechazar a Dios como suprema y total regla de la vida del hombre implica necesariamente colocar en su lugar otra suprema regla de vida que será o el trabajo, o el placer, o el dinero, o el poder, es decir, una criatura. Sin regla suprema y total no puede desenvolverse la vida del hombre, que es primordialmente una unidad. La alternativa es irrefragable.
o el hombre sirve a Dios sometiéndole toda su vida, o sirve a las cosas que no son Dios. Toda otra solución que quiera escogitarse, todo intento de transacción, de acomodamiento, no puede sostenerse, porque en la medida en que no se someta a Dios, se aparta de Él y en consecuencia de su felicidad. Por otra parte, implica establecer una quiebra, una escisión en el hombre, que es una unidad, el colocar en él dos últimas reglas de vida, dos caminos de progreso, Dios en unas cosas, las criaturas en otras. Fíjense en que esto está perfectamente resumido después, cuando nuestro Señor dice, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge, desparrama. Entonces alguien podría decir, pero yo no estoy con Cristo, pero tampoco estoy contra Cristo. No existe esa tercera posibilidad. Claro. El que no está conmigo está contra mí. Por el solo hecho de no estar con nuestro Señor ya se está en contra. No puede haber dos supremas reglas de vida. Entonces, acá no existe la tercera posición. Sí, acá dice Mainville, no puede haber dos caminos de progreso, Dios en unas cosas, las criaturas en otras. La frase de nuestro Señor apunta a aquel que no tiene a Dios en ninguna cosa, está apartado totalmente de Él, ¿no? Sí, porque entonces, las criaturas deben ser queridas en Dios y por Dios y para Dios. Lo hablábamos en el corte entre nosotros, el famoso principio y fundamento de San Ignacio de Loyola. El hombre ha sido creado para conocer, amar y servir a Dios. Y mediante esto alcanzar la salvación eterna. Las otras cosas, todas las otras criaturas, han sido creadas para el hombre y para que le ayuden a alcanzar el fin para el cual él ha sido creado, que es conocer, amar y servir a Dios. Por lo tanto, dice San Ignacio, ha de usar de las criaturas tanto cuanto le ayudan a conocer, amar y servir a Dios. Y a apartarse de las criaturas debe apartarse tanto cuanto le impidan conocer, amar y servir a Dios. Ahora bien, entonces hay como dos principios y fundamentos. El verdadero, que es conocer, amar y servir a Dios, y mediante esto salvar el alma, y el impedir el conocer. Bueno, y este es el principio y fundamento del demonio y de la civilización que ha forjado el demonio, de la Civitas Diaboli revolucionaria, que ya existía antes, de la cual fue desalojado por nuestro Señor, y a la cual ha vuelto, como dice la parábola que hemos leído hace poco, ¿no es cierto? El demonio anda dando vueltas, una vez que ha sido expulsado de una casa, anda dando vuelta, vuelve a ella, la encuentra ordenada, la encuentra barrida, ordenada, adornada, embellecida, y la vuelve a ocupar, con 7 demonios peores que él. Y el estado de esa alma, de esa casa, de ese hogar, de esa civilización, de esa institución, es peor que al principio. Y así estamos, y vamos a ver entonces cómo el demonio fue desalojado de la civilización o de las sociedades por la llegada del fuerte armado que es nuestro Señor Jesucristo, cómo se forjó la civilización cristiana y después el proceso revolucionario cuando el demonio vuelve con 7 demonios peores que él. Y son 7. Volvamos a hacer una consideración sobre el tema de la razón del hombre en la apreciación de estas cosas, que le es suficiente para los principios fundamentales de la divinidad. Está en los 10 mandamientos y es ley natural, está íncita en la conciencia del hombre. Es decir, el hombre, si razona, por supuesto con disposición de corazón honesto, por lo menos, no puede llegar a otra conclusión que esa. Después ya viene la revelación y las otras cosas que aporta la fe católica, la Iglesia católica, la tradición, las escrituras. Pero por lo menos llegar a los principios básicos de la filosofía pagana, como decíamos hace un rato, por la razón, no justifica al hombre que se debía de ese fin. Eso ya directamente, la razón lo condena, no necesariamente la fe. Dios constituye entonces el principio del perfeccionamiento esencial del hombre. El hombre no se perfecciona, no adquiere acrecentamientos de su ser en la misma línea humana, sino cuando progresa en ese camino de la posesión de Dios. Podrá así adquirir perfecciones accidentales cuando se aparta de Dios, y así puede el hombre fuera de él, fuera de Dios,
progresar en las técnicas y en las ciencias humanas. Pero entonces, en la pura línea humana no habrá ningún progreso. En la pura línea humana no habrá ningún progreso. Por más que haya progresado en las técnicas, en las ciencias, en las artes. Ujú. En la línea puramente humana no habrá ningún progreso. Antes bien, sucederá que esos perfeccionamientos accidentales, no ordenados a la perfección esencial del hombre, le han de disponer para acelerar un proceso de apartamiento de Dios y por lo mismo de regresión. Es fundamental este párrafo. Esto es, el que no está conmigo está contra mí. Es fundamental. Ujú. Esto hay que meditarlo y, bueno, yo de alguna manera después, cuando lo publiquemos el texto, lo voy a resaltar, este texto. Es fundamental. Y sucederá entonces que, infatuado el hombre con su progreso parcial y accesorio, irá cayendo cada vez más profundamente en el abismo de la abyección. Aquellas perfecciones técnicas, por ejemplo, legítimas en sí, y que ordenadas como dispositivos para un mejoramiento del bienestar material del hombre, podrían asegurar un mejoramiento moral de la colectividad humana y una ascensión, por tanto, más rápida y fácil de un mayor número en el conocimiento de Dios, constituidas en cambio como teniendo valor en sí y para sí como un fin último, no podrán sino trastocar toda la vida del hombre, haciéndola marchar en sentido inverso al de su verdadero perfeccionamiento. En sentido inverso. Ujú. De aquí que sea tan fundamental atender a esta regla suprema de perfección humana que fija la escala de los verdaderos valores de la civilización. Ahora, una vez más, para que no nos perdamos, todo esto a qué viene, ¿no? Todo esto que estamos viendo ayer y hoy, para llegar a ese concepto y admirar, gozar, sobre todo para los más jóvenes, que sepan que el mundo, la sociedad no fue siempre así como la vemos hoy. Claro. Existió una civilización cristiana donde todo esto que estamos viendo estaba perfectamente en práctica, en orden, estaba establecido. Más allá de los pecados personales que hubo siempre, por supuesto, ¿no es cierto? Claro. Obvio. El cielo solamente está en el cielo, ¿eh? Ujú. El paraíso terrenal no existe más. Y el cielo está en el cielo. Pero se llegó a un culmen dentro de la debilidad y la miseria humana, se llegó a un culmen. Por supuesto que podría haber sido mucho más perfecto todavía, porque vamos a ver que justamente por culpa de los hombres, miembros de esa misma sociedad, comenzó el proceso revolucionario. Detrás de todo eso está el demonio, evidentemente, pero se ha servido de hombres. Ajá. Y llegar a los mejorcitos, a los más perfeccionados revolucionarios del siglo XX, del siglo XXI, bueno, existieron en el siglo XX, el siglo XXI, pero ya había en el siglo XIII, fines del siglo XIII, principios del siglo XIV sobre todo, y ya después del siglo XV, XVI, ya había revolucionarios, y ese proceso revolucionario que nos ha ido llevando a lo que vivimos hoy. Y una señal de estos tiempos también es que a lo medieval se lo denigra. Es despectivo decir que alguien es medieval, ¿no? Cuando era la perfección de la sociedad, o la perfección a la que pudo alcanzar Pero entonces, en resumen, esas perfecciones técnicas, por ejemplo, dice, pero desordenadas de la finalidad a la cual deberían estar ordenadas, implican una regresión, una inversión, marchar en sentido inverso al de su verdadero perfeccionamiento. Y, dice el padre, entonces, de ahí que sea tan fundamental atender, o sea, prestar atención a esta regla suprema de perfección humana, que fija la escala de los valores verdaderos de civilización. Este principio regulador establece una jerarquía en todas las actividades humanas, cuyo valor habrá de medirse por el grado de acercamiento o de preparación que con él tengan. Porque si el fin supremo del hombre lo constituye la contemplación de Dios, se sigue que la función más alta de la vida humana ha de corresponder al sabio que está sumergido en esta divina ocupación. Y detrás del sabio completo, todos los que de él participan, que son aquellos que contemplan la verdad en sus grados más imperfectos, propios de la filosofía y de las ciencias particulares como las matemáticas, las ciencias físicas, detrás de estas han de venir los que llevan a la práctica esta verdad,
ya en sus propias vidas, ya en la colectividad social. Verdad realizada que constituye el dominio de la virtud y por ende del político. Entonces el sabio, después filósofo y demás, el político. Y detrás ha de venir el dominio de lo económico, esto es, de los requisitos materiales de la existencia sujeta a las condiciones de necesidad. La naturaleza de estos dominios, tanto en su condición interna cuanto en función del hombre, determina una ordenación jerárquica ineludible. Lo económico, o sea, el dominio de la necesidad, debe someterse a las regulaciones de la virtud, y la virtud, a su vez, a las exigencias de la verdad. La jerarquía verdad, virtud, necesidades corresponde a la de sabio, político, económico, y una y otra se fundan en las exigencias mismas del ser. Eso hay que repetir bien, explicarlo. Entonces ese párrafo... Hay una jerarquía que es la verdad, la virtud y las necesidades. Tiene un orden jerárquico que va de mayor a menor. Y entonces se refleja en el sabio, que está en la verdad, en el político, que ejerce la virtud, dependiente de esa verdad, y en el economista o el económico, que atiende a las necesidades, teniendo en cuenta la virtud del político que lo orienta y la sabiduría del que contempla, que ilumina. Ahí, por supuesto que no es esencial, pero a mí me gusta intercalar también el concepto de belleza. Sí, no solamente, belleza, no sí. solamente el de verdad, el de poder al servicio del bien, verdad, bien y utilidad o necesidad. Está también el concepto de belleza, donde entrarían los artistas y también los artesanos, en cierto modo. Claro. Aunque los artesanos no solamente en el sentido de crear belleza, porque, qué sé yo, para que el agricultor tenga con qué arar o con qué trabajar la tierra, bueno, están las artesanías. Hoy por hoy están las industrias y demás, ¿no es cierto? O para que el pescador vaya a pescar, bueno, el que tejía las redes era un artesano. No era un artista, era un artesano. Aunque puede haber mayor o menor belleza en la red que teje, ¿no es cierto? Eso era lo que estaba por comentar, ¿no? Cómo se ve en las obras presuntamente artísticas de hoy un desprecio de la belleza. Uno ve la arquitectura de hoy en día, puede ser funcional, no sé hasta qué punto, pero es realmente desagradable. Tiene una fealdad diabólica. Esto, por supuesto, también está inspirado por el enemigo fundamental de Cristo, que es el demonio. Y así se pierde el sentido de la belleza. Totalmente. En todas las cosas. En todas las cosas. Antes se hacía, por ejemplo, yo imagino cómo habría sido una computadora fabricada en la Edad Media. La belleza que sería, ¿no? Hoy son máquinas frías, geométricas, sin ningún tipo de cosa que destaque y que agrade a la vista, ¿no? Y lo que se ve en la pantalla, bueno, ni hablar. La naturaleza de estos dominios... No, perdón, esto ya lo leímos. La jerarquía verdad, virtud, necesidades, entonces dijimos, corresponde a la de sabio, la verdad, político, la virtud, y económico, en las necesidades. Y una y otra se fundan en las exigencias mismas del ser. La necesidad no puede lograr categoría humana si no recibe la regulación de la virtud, y ésta no puede constituirse en carácter de tal si no surge como una ordenación de la razón. Y la razón carece de fundamento sólido si no es afirmada por la verdad subsistente. Dios, por supuesto. Tal la conformación del hombre que no puede perfeccionarse en su estructura física sino por la incorporación de bienes materiales, sujetos a las necesidades, ni en su estructura moral sino por el cumplimiento de la ley, ni en su estructura espiritual sino por una total adecuación a Dios. Tal su conformación que de todas las cosas necesita para su perfeccionamiento y que estas mismas cosas le empujan irresistiblemente a buscar en Dios la plenitud de su perfección. Tal su conformación que todo en él conspira para que pueda cumplir la operación más alta de su ser, que es la de entender en el acto más alto de esta misma operación, que es la de entender a Dios, el más alto y soberano inteligible. Tal su conformación
que encierra un misterio ontológico porque su felicidad está hecha necesariamente a medida de Dios y no del hombre. Esto es que la posesión de Dios únicamente puede colmar las apetencias innatas de su inteligencia hecha para la verdad y de su voluntad hecha para el bien. Esto de que la felicidad está hecha necesariamente a medida de Dios y no del hombre me hace acordar a cómo se ha transformado la religión de Dios en la religión del hombre, ¿no? Es que justamente todo esto va a irrumpir después en lo religioso, entonces en lo teológico, y por lo tanto, porque lo teológico es el orden de la creencia, entonces también va a repercutir en el culto. Claro. La llevada a la práctica a través de la liturgia de esa doctrina, de esa teología. Pero yo quiero resumir un poco, porque esta parte final es muy, estos dos últimos párrafos son muy densos, sí, muy densos. Ya en el libro, digamos, el padre Castellán, el padre Membiel tiene todavía un estilo para otra cabeza. Sí. Para otra cabeza. Entonces, se entiende perfectamente lo que dice él, pero lamentablemente estamos acostumbrados a otra cosa, estamos dispersos, no prestamos atención. Hay que poner puntos y aparte. En estos dos párrafos, son párrafos bastante densos, entonces yo los voy a leer despacito y vamos a ir comentando, porque me parece que es fundamental que quede esto bien claro. Entonces venía hablando de los diversos dominios, las diversas estructuras del hombre individual y transportado esto al orden social. Entonces dice, la naturaleza de estos dominios, tanto en su condición interna cuanto en función del hombre, entonces la naturaleza de esos dominios determina una ordenación jerárquica ineludible. Claro. No se puede eludir esto. Si de alguna manera se lo deja de lado, y con más razón si se lo combate, caemos en el caos. Y deja de estar en función del hombre. Sí, por eso, caemos en el caos. Sí. Que vamos a ver a dónde termina todo esto, en el caos. Es decir, que los dominios tienen que ordenarse jerárquicamente, inexorablemente, tanto por lo que son en sí mismos, como por lo que cumplen en función del hombre. Entonces, habla él de una ordenación jerárquica ineludible. Entonces, lo económico o el dominio de la necesidad debe someterse a las regulaciones de la virtud. Entonces, primer punto. Lo económico, el dominio de la necesidad, debe someterse a las regulaciones de la virtud. Perdón, ¿para qué va usted al almacén, al supermercado, al hipermercado, al shopping, a la concesionaria de automóviles o de moto? Lo económico o dominio de la necesidad, vamos a decir porque lo necesito, debe someterse a las regulaciones de la virtud. La virtud, a su vez, ¿cómo a su vez, padre? ¿Ya la virtud por la virtud? No. La virtud, a su vez, a las exigencias de la verdad. Una cosa no conlleva a la otra, no necesariamente. Lo vemos en los filósofos griegos o en los filósofos romanos. Algunos me enseñaban la verdad pero no practicaban la virtud, otros practicaban la virtud pero me enseñaban errores. Entonces, atención, no porque sea muy virtuosito y tenga cara de muy piadosito el señor obispo, por lo mismo está en la verdad. ¿A quién se refiere, padre, usted a Monseñor Felipe? No está muy errado, ¿eh? Entonces, lo económico o dominio de la necesidad debe someterse a las regulaciones de la virtud. Y la virtud, a su vez, a las exigencias de la verdad. Y esa es la jerarquía ineludible que menciona el padre. Por eso, ahora viene, la pone bien. La jerarquía, verdad, virtud, necesidades, corresponde, esa jerarquía, a la de sabio, político, económico. O sea, lo estoy leyendo desde el libro porque hay una serie de guiones que faltan en el texto que tenemos en pantalla. Entonces se aclara mejor.
Entonces, lo económico o dominio de la necesidad debe someterse a las regulaciones de la virtud. Y esta, la virtud, a su vez, a las exigencias de la verdad. Entonces, la jerarquía, verdad, virtud, necesidades, esa jerarquía corresponde a la de sabio, político, económico. Fue ahí donde yo dije que habría que intercalar también, después de sabio, dentro de la sabiduría está, digamos, subdividido teología, filosofía, y también estarían las ciencias y las artes. Luego lo político, o sea, dentro de la sabiduría estaría la sabiduría sobrenatural, lo propiamente del sabio, las sabidurías o ciencias naturales, y entonces estaría la filosofía, las ciencias, las artes. Entonces, verdad, necesidades, virtud, necesidades. Y eso corresponde al sabio, el político, el económico. Y una y otra se fundan en las exigencias mismas del ser. Y esto es lo que escapa al común de la gente. Esto no es un capricho. Esto no es un capricho. Entonces, de la misma manera que el que me está escuchando, el que lea esto, no centra su vida en sus músculos, porque nadie me va a decir la centro en mis músculos. No va a ser tan pobrecito, ¿no es cierto? Que aunque esté 24 horas sobre 24 horas en el gimnasio, ¿no es cierto? Pero tiene otro objetivo. Pero bueno, ¿por qué? Porque hay una regulación que es natural, que es propia del ser. Entonces, se fundan en las exigencias mismas del ser. La necesidad no puede lograr categoría humana si no recibe la regulación de la virtud. Entonces, la necesidad no puede lograr categoría humana si no recibe la regulación de la virtud. Entonces, no le vayan a pedir a un gato, a un perro, categoría humana, porque se basa pura y exclusivamente en la necesidad. Y por eso está guiado por sus instintos, los cuales a su vez están guiados por la sabiduría divina que los creó. Claro. Porque detrás de todo eso, sin embargo, hay una sabiduría. Hay una inteligencia que es la creadora. Entonces, la necesidad no puede lograr categoría humana si no recibe la regulación de la virtud. Y esta, la virtud, no puede constituirse en carácter de tal si no surge como una ordenación de la razón. Y la razón carece de fundamento sólido si no es afirmada por la verdad con mayúscula subsistente. Esa escala es perfectamente así establecida y responde a las exigencias mismas del ser. Tal es la conformación del hombre que no puede perfeccionarse en su estructura física, a la cual responden las necesidades físicas, sino por la incorporación de bienes materiales sujetos a las necesidades, ni en su estructura moral, sino por el cumplimiento de la ley, ni en su estructura espiritual, sino por una total adecuación a Dios, por lo tanto la verdadera religión. Claro. Tal es su conformación de esta escala, que de todas las cosas necesita para su perfeccionamiento, de todas necesita. Por supuesto, unas son más importantes que la otra, pero si yo tengo un cadáver no puedo tener un hijo de Dios. Claro. ¿A quién bautizar? Entonces, tal es su conformación que de todas las cosas necesita para su perfeccionamiento, y que de estas mismas cosas le empujan irresistiblemente, aunque él no se dé cuenta y no lo quiera aceptar, lo empujan irresistiblemente a buscar en Dios la plenitud de su perfección. ¿Cómo resumía esto San Agustín? Señor, tú nos has creado para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Tarde te he amado, te buscaba afuera cuando estabas adentro, dice San Agustín, hasta que se dio cuenta. Pero bueno, él se da cuenta que irresistiblemente buscaba a Dios sin darse cuenta que buscaba a Dios, hasta que se dio cuenta. Y escribió estas bellezas que escribió San Agustín, ¿no es cierto? Pero él tenía el corazón dispuesto. Ah, obvio. Sí, errado sí. Y todo, seguía teniendo la disposición del Ahí corazón que había, le permitió. Había una ignorancia más o menos
no culpable, más o menos legítima, pero no rechazó la verdad. Cuando la verdad se le manifestó, no hubo el pecado contra el Espíritu Santo de rechazar la verdad conocida. Él adhiere a la verdad cuando ésta se le presenta a través, en gran medida, de los sermones de San Ambrosio. Pero si no hubiese ido a escuchar los sermones de San Ambrosio, aunque más no fuese que iba porque le gustaba la retórica del santo obispo, y tal vez nunca hubiese... Entonces Dios se sirvió para un retórico de un retórico. Ajá. Él iba a buscar otra cosa, otro tipo de belleza, en la retórica de San Ambrosio, porque era un muy buen retórico, y Dios lo termina venciendo. Pero va a buscar un buen arte, por lo menos. Por lo menos un buen arte. Y sí, pero hoy de retórica hay muchos retóricos hoy en día, atención, atención por eso. Entonces, toda esa escala, ¿no es cierto? Dice, tal es entonces su conformación, que necesita todo esto. De todas las cosas necesita para su perfeccionamiento. Y que estas mismas cosas le empujan irresistiblemente a buscar en Dios la plenitud de su perfección. Tal es su conformación que todo en él conspira para que pueda cumplir la operación más alta de su ser, que es la de entender en el acto más alto de esta misma operación, que es la verdad, que es la de entender a Dios, el más alto y soberano e inteligible. Vean que utiliza la palabra conspira. Sí, eso es lo que yo estaba por decir. Conspirar. Sí, hay todas las cosas están ordenadas, como puestas de acuerdo para llevar al hombre a ese camino. Tal es su conformación que todo en él conspira para que pueda cumplir la operación más alta de su ser. La parte está muy bien escrito. Sí, sí. Veamos también, en esto es remarcable también, no es digno de ser remarcado, las diferencias entre un padre Membiel y un padre Castellani. Por lo pronto, por lo que ya vamos viendo, el padre Membiel es más sistemático. Sí. Esto es un libro. Esto forma parte de un capítulo dentro de un libro, en que está todo perfectamente ordenado. El padre Castellani tiene libros, por supuesto, pero escribió relativamente pocos libros. Más bien son ensayos, son trabajos, etcétera, son artículos, muchos de ellos periodísticos, donde dice lo mismo, incluso a veces mejor, ya lo hemos destacado también eso, sobre todo en cuanto a la comprensión de los problemas fundamentales de la sociedad y incluso, sobre todo, en la Iglesia. Pero bueno, acá vemos una cabeza sistemática, formada y que forma. O sea, uno entra acá en estos libros del padre Membiel, entonces un poco cuesta entrar dentro de esa forma, de esa horma, pero si uno entra, queda formado. Claro. Queda formado. Es un sabio que dispensa sabiduría. Sí. No, es otra formación, El padre Membiel, para los que no saben, o sea, formó parte de la primera camada del seminario de Devoto. Los que hicieron, digamos, los primeros 7 años del seminario de Devoto de Buenos Aires. Si no me equivoco, creo, con un Derisi. Con un Derisi, un monseñor Derisi. En aquel entonces todavía había esta formación, más o menos, ¿no es cierto? Sí. Por supuesto que después está todo lo personal de él, ¿no? El estudio personal de él, la formación personal, pero bueno. Tal es la conformación del hombre que todo en él conspira para que pueda cumplir la operación más alta de su ser, que es la de entender en el acto más alto de esta misma operación, que es la de entender a Dios, el más alto y soberano e inteligible. Tal es su conformación que encierra un misterio ontológico, porque su felicidad está hecha necesariamente a medida de Dios y no del hombre. Acá ya es el punto culminante. Sí. Ahora, todo esto, insisto, el padre Membiel son como prolegómenos que él pone para después criticar y refutar completamente la posición de un Lamennais y de un Maritain. Por eso es de Lamennais a Maritain. Pero él se ve necesitado a recordar todo esto para mostrar a qué punto se han alejado estos dos. Entonces, tal es su conformación que encierra un misterio ontológico, porque su felicidad está hecha necesariamente a medida de Dios y no del hombre,
¿Cuál fue el problema de Lamennais y Maritain? Está en este libro, que justamente quisieron empezar a conceder cosas al hombre. Claro. Ya heredando ellos lo revolucionario que venía ya de 3 o 4 siglos. Esto es, que la posesión de Dios únicamente puede colmar las apetencias innatas de su inteligencia, hecha para la verdad, y de su voluntad, hecha para el bien. Y yo agregaría, de ambas, en conjunto, hechas para la belleza. Verdad, bien, belleza. Entonces, esos son los valores según Santo Tomás. No sé si tenemos tiempo, terminamos. Como quiera usted, podemos seguir un rato más. Terminamos con lo que sigue, entonces ahora, y ya dejamos asentado entonces todo lo necesario para, Dios mediante, en abril, encarar la valoración de la cristiandad medieval. Porque vamos a ver ahora las 3 funciones de valores de una civilización. Esto llevado ya al orden de la civilización. Terminamos con eso y Dios mediante en abril enganchamos ya con la valoración de la cristiandad medieval. Una civilización que merezca el nombre de tal se constituye por la subordinación jerárquica de los 3 valores mencionados. El sabio que considera la verdad, el político, rey o gobierno, cualesquiera sean los regímenes de suyos secundarios y accesorios, el político que se propone imponer la virtud, el económico, comerciante, artesano, agricultor, que cuida del bienestar del cuerpo, la sabiduría para la inteligencia, la virtud para la voluntad, la salud para el cuerpo, la libertad donde se mueve el saber, la fuerza que ayuda a la virtud, la servidumbre o necesidad que rige la provisión de bienes corporales, la cultura que perfecciona el espíritu, la política que gobierna el alma, la economía que satisface las necesidades materiales, y los 3 símbolos que encierran todo lo humano, esto es, el saber, el poder y la riqueza. Es decir, seguimos exponiendo jerarquías que tienen que ver con ella que vimos recién, la verdad, la virtud y lo económico. Acá ya un poco más desarrollado. O sea, verdad, bien y utilidad. Si el hombre busca en la vida civilizada su perfección, y si ésta encierra valores económicos, virtuosos y contemplativos, estos 3 bienes, ordenados progresivamente, han de hallarse en la auténtica civilización. Eso es fundamental, es el principio. Esos 3 bienes, ordenados progresivamente, tienen que hallarse en una auténtica civilización. Que el orden también es un bien, ¿no? Es un bien complementario que indica la jerarquía. Ahora, ¿es propio de quién ordenar? Del político. Del sabio. Perdón. Del sabio. El político explota lo que el sabio ordena. Entonces, el sabio lo intuye, lo conoce, y el político, formado, iluminado por el sabio, lo pone en práctica. Pero propio de ordenar es de la sabiduría, del sabio, el que posee la sabiduría, que ilumina al político, y el político entonces lo pasa a la práctica. Es muy interesante todo esto, da para mucho, ¿no? Imagínense, porque el padre Castellani tiene, acá podremos hacer ya lo hemos visto, lo del padre Castellani, la relación entre inteligencia y autoridad. Entonces puede darse aquel que tiene poder, porque lo heredó, entre otras, hay otras maneras de poseer el poder, pero hay sociedades que es por herencia, entonces heredó el poder, pero el pobrecito tiene el poder, pero no tiene mucho caletre. Pero si es una persona normal, o sea, no tiene mucho caletre, punto, no es culpa de él, eso depende de Dios, ¿no es cierto? O sea, el típico ejemplo que pone por eso el libro del padre Castellani y el nuevo gobierno de Sancho. Bueno, entonces, no tiene demasiado caletre, tiene el poder. Es propio de ese que tiene el poder, pero que se da cuenta, o sea, que reconoce que no tiene demasiado caletre, el rodearse de sabios, de buenos consejeros. Porque el poder lo tiene él. Y no lo puede delegar, no lo puede abdicar, no debe abdicarlo. Entonces, ¿qué hago? Tengo el poder, pero no sé cómo manejarlo. Me rodeo de buenos consejeros.
Y de ahí que Santo Tomás diga que, bueno, el mejor de los gobiernos es el mixto. Es una conjunción de la monarquía, de la aristocracia y de la democracia. Entonces, es el gobierno de uno, pero rodeado de los mejores, los aristócratas, que a su vez están controlados por no el pueblo, el demos, ¿no? Sino que serían también aquellos que en los hogares y demás tienen la autoridad. Ujú. Entonces no le corresponde al mequetrefe de 18 años por el solo hecho que tiene 18 o ahora 16 que va a votar. No, es el padre de familia el que vota, y punto. Claro. El padre de familia. Y la mujer no vota, y los hijos no votan. ¿Y qué votan? Y votan a los consejeros, a los aristócratas. Eligen a esos, los controlan para que a su vez estos controlen al monarca. Y todo eso en orden a la verdad, al bien y a la utilidad. Y todo eso al servicio de Dios. Ya vamos estableciendo las bases, los fundamentos de la monarquía cristiana, la civilización cristiana medieval. Y esos controles que recorren el camino ascendente, digamos, inverso al poder que deviene del gobernante, hoy no existen. No existen, por más que se nos quiera hacer creer al demos, sí, que controla, que gobierna, que influye en las decisiones. Es una mentira absurda. Ya no es demos, ¿cómo es? Ya no se trata de democracia, ¿no es cierto?, sino de demagogia. Claro. Entonces ya no es demos, sino dema. Es porque de más impuestos, de más. Claro. Es lo que usted decía, ¿no? De que se le da al pueblo lo que quiere y no lo que necesita. Uh-huh. Entonces eso es demagogia y no exactamente democracia, que son los controles de los padres de familia a los consejeros y de los consejeros al príncipe. O sea, podríamos, digamos, no sé si existe la expresión, pero bueno, podríamos hablar de controles naturales y controles artificiales revolucionarios. Claro. Que no son controles tampoco, ¿no es cierto? Que no son controles tampoco. Pero bueno, entonces, los tres símbolos que encierran todo lo humano. Esto es el saber, el poder y la riqueza. Uh-huh. Entonces, si el hombre busca en la vida civilizada su perfección, y si ésta encierra valores económicos, de sabiduría, o sea, de virtud, contemplativos, estos tres bienes, ordenados progresivamente, tienen que hallarse en toda una legítima, verdadera sociedad, civilización. Bueno, sigamos con el padre. De acuerdo a esta escala de valores, aparece claro que el hombre no se libera sino cuando, provisto de los recursos materiales y sosegado en su interior y exterior, entra en la contemplación de la verdad. La cultura, el humanismo que no merece el nombre de tal si no culmina en la posesión del soberano bien, está por encima de la política, la presupone necesariamente y la dirige como la contemplación dirige y gobierna la acción. La política, por su parte, presupone la economía y también la dirige como la ética regula las fuerzas mecánicas e instintivas del hombre. Eso es muy importante también, todo ese párrafo. Todo esto hay que meditarlo y hay que rumiarlo mucho, ¿no? Sí, pero porque sigue habiendo siempre ahí una idea de escalas, de jerarquía de valores que se va mostrando en distintos órdenes, pero que son todos armoniosos, ¿no? Y que responden a esa primera ordenación que vimos antes. Las tres funciones de valores de una civilización. Uh-huh. Ese es el título de este acápite. En esta subordinación jerárquica estriba la salud de estos valores y de toda civilización. Si la cultura rompe el lazo que la une con Dios, primera verdad, se constituye en fin en sí y se profana, llevando la rebelión y la anarquía al dominio del saber. Sin el primer inteligible, todo entender se trueca ininteligible. Obvio. Claro. O sea, quitémosle a la cadena que está colgada de la pared de un gancho, quitémosle el gancho y se cae la cadena. Entonces, si yo me desprendo del gancho, la cadena se cae. Si el primer eslabón queda enganchado al gancho,
pero el 10º se corta de por sí y se cae el resto. A partir del 9º se cae todo para abajo. Claro. El problema que vamos a ver entonces después, todo esto, cuando lleguemos, cuál es, siguiendo al padre Membiel también, pero ya será en abril, me imagino, en mayo, las 3 revoluciones posibles, o sea, dónde pueden darse los cortes. Y bueno, es en base a todo esto donde se van a dar los cortes. Claro. Cuando la parte del saber humano se corta de la sabiduría divina, cuando la burguesía se corta del poder y cuando el artesanado se corta de la burguesía. Entonces dijimos, sin el primer inteligible, todo entender se trueca ininteligible. La civilización queda entonces entregada a la pura fuerza del poder. El poder político pierde su razón de instrumentalidad y se convierte en fin en sí. Y como erigido en valor absoluto, el poder político cuya esencia es servir no puede mantenerse, es necesariamente suplantado por las fuerzas inferiores de lo económico y la sociedad, presa del materialismo, camina hacia la desintegración. Es decir, este es el regreso que decían, el camino inverso, ¿no? El no estar con Dios, ir contra Dios. Y se desintegra la sociedad. Hacia el nihilismo camina. Que ya estamos en muchos aspectos, ya estamos en el nihilismo. Sí. Es condición necesaria para que una civilización pueda mantenerse en su propio ser que a través de todas sus relaciones y estructuras vitales, una fuerza de unidad unifique en la contemplación de la verdad toda la diversísima complejidad de operaciones y funciones humanas. Si la verdad no logra mantener el centro de la unidad en el conjunto social, pronto se constituirá otro principio de unidad, que será el poder, o el dinero, el placer o el trabajo. Pero esa sociedad descentrada de su verdadero fin quedará a merced de rebeliones profundas que acabarán por fragmentarla y disolverla en un proceso sin fin de anarquía y tiranía. Esto hay que tenerlo en cuenta después cuando veamos, vamos a volver justamente a las 3 revoluciones posibles, que lo analiza el padre, algunos si quieren adelantarse ya, en el comunismo y la revolución anticristiana. Sí. Se utiliza esta misma escala de valores, establece los mismos fundamentos y entonces donde pueden cortarse los eslabones de la cadena. En este proceso de desintegración, una norma de convivencia social, la contemplación de la divina verdad, será sustituida por otra esencialmente diversa, el poder, el dinero, el trabajo. Y la sociedad, si se quiere la civilización en un empleo menos riguroso del término, podría decirse abusivo, cambiará esencialmente en la medida en que deja de ajustarse a las condiciones esenciales de su propio ser. La nueva civilización será necesariamente perversa. Podríamos también señalar aquí que una sociedad puesta bajo el signo del dinero, como la mercantil de Inglaterra, Estados Unidos, o bajo el signo del trabajo, como la comunista de Rusia, será necesariamente atea, porque aun cuando el comerciante y el trabajador puedan creer en Dios, creerán en él no en cuanto comerciante ni en cuanto trabajador, sino porque son hombres, esto es, porque son mucho más que comerciante y trabajador. Esto es muy importante, muy importante, muy importante, porque incluso en el seno de la tradición e incluso en el seno de la resistencia flácida, esto no se entiende. Sí, es cierto. Podríamos señalar también aquí que una sociedad puesta bajo el signo del dinero, como la mercantil de Inglaterra, Estados Unidos, o bajo el signo del trabajo, como la comunista de Rusia, que todavía no se ha convertido y sigue extendiendo su comunismo, será necesariamente atea. Hace poco yo escribí un artículo de Lamennais a Williamson, sí, a propósito de Putin. Sí. Ahora resulta que en la entrevista de los otros días ya Putin no parece que es tan buen religioso, ¿no es cierto? No sé si lo vieron. Pasa de un mes al otro como sin solución de continuidad. Pobrecito el obispo que no se retracta. Pero bueno, esa Rusia será necesariamente atea, porque aun cuando el comerciante, el trabajador, el gobernante puedan creer en Dios,
creerán en él no en cuanto comerciante, ni en cuanto trabajador, ni en cuanto gobernador, sino porque son hombres. Esto es porque son mucho más que comerciante y trabajador. Pero una sociedad que erige como valor supremo la vida del trabajo es necesariamente atea en cuanto sociedad. Y ese es el que me es puesto como paradigma hoy por hoy. Sí. También, los de Occidente son enanos, pero no me digan que este es un gigante. Y los bloques que están al servicio de este hombre, me ponen incluso un video de lo que era la maravilla que era en su momento, desde el punto de vista artístico, la catedral de Moscú, que la destruyeron los comunistas, y ahora estos que la reconstruyen. Entonces no son comunistas, son hombres religiosos. Y todo un video al servicio de ellos para que se le caiga la baba, ¿no es cierto?, a los occidentales sobre la restauración de Putin. Y ahora resulta que cuando Putin se canse va a invadir Europa, y por eso, ante la previsión de esa invasión comunista, hay que consagrar obispos. Claro. Vaya a entenderlo usted. Hace falta tener una mitra en la cabeza para reflexionar así, ¿eh? Parece que sí. Dios mío. Por eso interviene acá, porque sinceramente, y recuerden que los textos fundamentales los saqué de este libro yo. Uh-huh. Que tiene unos cuantos años de ese libro, ¿no? Sí, pero, o sea, de la Menea Williamson, pasando por Cernier y Maritain, lo saqué de acá los textos. Uh-huh. Puse el número de página y todo de este libro que estoy tocando acá con mi mano, porque lo traje. No concuerda, en la edición que está digital, no concuerda la numeración de páginas. Se ve que es de otra edición. Está bien. Pero los títulos sí, todo es lo mismo. Si el hombre, pues, hubiera sido creado en el estado que llaman los teólogos de pura naturaleza, la civilización reuniría en sí, jerárquicamente subordinados, bienes del cuerpo, bienes políticos y bienes culturales y religiosos. El poder político, aunque estaría en la cúspide de todos los valores humanos como expresión de la comunidad humana y como culminación de todas las instituciones y sociedades llamadas a procurar los bienes del cuerpo, del alma y del espíritu, estaría subordinado a las leyes de la razón y sobre todo a Dios, primera verdad y primer bien, cuyos derechos constituirían el fundamento de todos los otros derechos y obligaciones. Todo arrancaría de Dios y todo conduciría a Dios, porque la civilización, destinada a perfeccionar al hombre, no haría sino inducirle a ponerse en conexión con la fuente misma de toda verdad y de todo bien. O sea, eso que incluso en el orden puramente natural, sí, haciendo uso de su razón natural, no desnaturalizada. Claro. En esa sociedad reinaría por encima de todos el filósofo, no el pseudofilósofo y mucho menos el periodista. El filósofo, quien ya perfeccionado y liberado, comunicaría especialmente al político, al prudente. Son todos imprudentes, no quedan prudentes hoy, ¿no? No. Las conclusiones prácticas, operables de su contemplación, para que éste, a su vez, con la disciplina de las leyes, levantara a la multitud popular, en la medida de lo posible, a la participación de la vida contemplativa del filósofo. Y acá está el filósofo ordenando, el sabio. El sabio. Pero el hombre, en la condición actual en que ha sido creado, no puede, por la sola fuerza de su naturaleza, realizar este estado de perfección exigido por una civilización humana. El hombre no puede ser verdaderamente hombre dejado al arbitrio de su sola voluntad. Y si es verdad que Dios podría haberle asegurado el funcionamiento de su condición humana por una concesión gratuita de dones extraordinarios, puramente naturales, también es cierto que no le concedió tales dones, sino elevándolo a una condición infinitamente superior en que fue constituido participante de la misma naturaleza divina. O sea, superó la perfección de lo natural. La gracia presupone la naturaleza, pero la eleva. Sí. Y la perfecciona, la eleva y la perfecciona. O sea que el hombre, tal como salió de manos de Dios, es más perfecto que el hombre puramente natural. Claro. En este estado podía el hombre, en virtud de auxilios gratuitos que perfeccionaban su naturaleza, cumplir fácil y plenamente con su fin natural, que es la contemplación humana de la divina verdad,
y podía también, en virtud de dones estrictamente sobrenaturales, entrar en la misma sociedad divina y tener acceso a la contemplación divina de la divina verdad. La justicia original era un don gratuito, elevante, acordado por Dios como un accidente de la naturaleza específica que, si bien no era causado por los principios de la especie, estaba a ella unido gratuitamente. Don que debía propagarse en el acto de la generación a todos los descendientes del primer hombre, juntamente con la comunicación de la especie humana. Pero al perderlo Adán con su prevaricación, comunicó a sus descendientes una naturaleza destituida de la justicia original en que fue creada, y por tanto una naturaleza caída y afectada de culpa, en cuanto privada de un don que por institución divina le corresponde. Desde entonces, el hombre nace sin la elevación sobrenatural y sin la integridad humana. No es divino ni plenamente humano. El hombre nace enfermo y herido en su naturaleza. Vean que, sin embargo, no nace totalmente destruido como piensa Lutero. Claro. Nace enfermo y herido en su naturaleza, pero no totalmente esa naturaleza corrompida. Ni tampoco el hombre inocente de Voltaire. No, por supuesto, menos todavía. Menos todavía. Pero nace un hombre débil, enfermo, herido, vulnerado en su naturaleza. Con tendencia al mal. Sí, la malicia. Bueno, hasta aquí llegamos con estos, el comienzo de estos especiales que vamos a desarrollar durante todo el año. La teología de la historia, o sea, el análisis, la visión de la historia a la luz de la teología, para ir viendo cómo se gestó, cómo se forjó la civilización cristiana y luego todo el proceso revolucionario. Para los que no escucharon ayer el comienzo, y lo voy a poner al principio del escrito y también lo reiteraremos a lo largo del año, bueno, yo quería hacer de este estudio de este año un poco un homenaje a los 11 años de Radio Cristiandad y también, en particular, a quien fuera su director, a Fabián Vázquez, que todo esto, de una u otra manera, muchas veces aparecía, ¿no es cierto?, constantemente claro, en su programa, no solamente la radio como tal, sino también en su programa, y bueno, imbuido de estos principios, imbuyéndose a medida mismo que fue haciendo la radio en estos 11 años también, fue adquiriendo también, y bueno, y lo fue difundiendo, lo fue propagando, entonces que sirva también de homenaje. Esta era la finalidad, sigue siendo la finalidad del apostolado radial. Bueno, muy bien. Bueno, Le agradecemos entonces, Padre, su presencia. Al contrario, para mí un gusto, como siempre. Informamos las misas de este fin de semana. Entonces, hoy a las 19 en la casa de don Jorge Mario Calderón. Bien. Mañana a las 12, allá en el barrio Jubilados, a las 12, la casa de don Victorio. El domingo a las 9:30 con la bendición de los ramos, la procesión y después la lectura de la Pasión y la misa del Domingo de Ramos, propiamente dicha, a las 9:30 en su casa, en la casa de don Luis Manzano. Y después, lunes, martes y miércoles, vamos a tener a partir de las 6:15 de la tarde el Vía Crucis, seguido de la Santa Misa. Martes y miércoles con la Pasión de San Marcos, de San Lucas. Entonces, lunes, martes y miércoles, a partir de las 18:15, mientras se reza el Vía Crucis, yo voy a estar a disposición para las confesiones, igual que esta noche, que el domingo un poco también. Pero, me olvidaba, el sábado, mañana sábado, a partir de las 5 de la tarde, en la casa de la familia Ledesma, a partir de las 5 de la tarde va a haber Vía Crucis y de 5 a 7 yo voy a estar confesando. Entonces, por favor, el domingo tiene que empezar en punto la ceremonia. Entonces, yo no me voy a alargar en confesiones el domingo. Entonces, hay confesiones hoy, confesiones mañana antes de la misa de 12, confesiones de 17 a 19 mañana mientras se reza el Vía Crucis, el Rosario, en la casa de los Ledesma. Domingo, entonces, repito, 9:30 en la casa de don Luis Manzano. Lunes, martes y miércoles, Vía Crucis y misa a partir de las 18:15. Si es necesario, voy a confesar también mientras se reza el Vía Crucis. Lunes, martes y miércoles es en la casa de los Ledesma. La casa de los Ledesma, los 3 días. Sí.
El jueves ya es Jueves Santo, entonces la ceremonia del Jueves Santo, seguida de la adoración del Santísimo durante toda la noche, en su propia casa, en la casa de don Luis Manzano, y el viernes también en el mismo lugar, y a partir de las 3 de la tarde, el Vía Crucis, luego la ceremonia propia del Viernes Santo, con el canto de la Pasión de según San Juan, la adoración de la cruz, etcétera, y después el Sermón de Soledad. Y lamentablemente yo me tengo que ir para Buenos Aires, o sea que este año en San Luis no habrá la vigilia pascual. El domingo, yo todavía no sé el horario, pero será por la tarde, sí, alrededor de las 19, no sé a qué hora. El domingo 5, domingo de Pascua, tendrán la misa de Pascua con el Padre Turco. Exactamente. Todo esto ya lo vamos a publicar en el blog para que esté en conocimiento de toda la gente, y esto, por supuesto, se replica también en las redes sociales. En las redes insociales, sí. Sí. Viendo la noción de sociedad, las redes insociales. Sí. O sea, tengan en cuenta que esas redes sociales deberían servir para la contemplación de la verdad. Sí. Entonces son cada día más insociales. Sí. Hagan cada día menos uso de ellas, por favor. Y si las van a usar, úsenla como seres humanos, hijos de Dios. Exactamente. Y si no, no las usen. Bueno, les dejo mi bendición, sí. Y también a disposición de ustedes, bueno, los que estén aquí en la ciudad o cerca de la ciudad, voy a estar hasta el viernes que viene, así que cualquier necesidad, bueno, ya saben dónde encontrarme. Muy bien. Entonces, la bendición para todos, especialmente hoy, que la Santísima Virgen, nuestra Madre de los Dolores, bueno, nos proteja siempre, y que el buen San José nos guíe en todas nuestros emprendimientos, nuestras empresas. Muy bien, muchas gracias, Padre. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, Dios mediante. Hasta luego. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo, como solo Radio Cristiandad puede mostrarnos. Especiales de Cristiandad.